Así Siervo somos, de ¿no? Dios, Así lo del somos. camino, lo del camino 3, siervos de Dios 1. Así somos. Así Eso somos. ya es goleada. No, Eso. perdón, 4, 1. Allá está, ¿quién está? José. 5-1. Muy buenas 5-1, noches. Aldrin. Hola, hermano. Buenas ¿qué noches, tal? hermano José. Hermano. Buenas noches, buenas noches. Una cena con Miguel. La célula de lo del camino nomás. ¿Verdad? La de los martes. Hagámoslo nomás. Grupo. Oye, mi querido hermano, ¿cómo han estado? Con frío, hermano. Bien, Que anoche hizo frío, ¿Verdad? Buenas noches, mi hermana Yeli. Mano negro. Buenas noches. ¿Saben quién manda? Mi hermana Yeli suma para los del camino, ¿no? Sí. Ah, claro. Sí. Oiga, ¿quién manda lentes a domicilio? Están rotos mis lentes, ya los prendí con la copita por todos lados. Hay varias ópticas que están mandando a domicilio, hermana Yeli. Ah, Varias. Ah, Usted le bueno. pasa sus medidas y se los traen. Ya, buenísimo. Voy a buscar. Ya, ahora te voy a escuchar. El hermano José Ortega, bien, lavando los platos, ayudando, qué bien. Así somos los del camino, lo digo. Puro del camino somos. ¿Esta es reunión del camino o qué? ¿Verdad? Porque Sí, somos con los un más invitado del fieles. siervo de Dios. Claro que Aldrin y yo. Era. Jenny, Hola, Jenny, Emily. nos equivocamos de grupo, entonces salgamos, ¿no? Había sido reunión de lo del camino. Siempre en esta reunión de lo del camino hay doble porción. No sé ustedes quiénes salirse. Doble porción. Nunca había comido jiba al horno. ¡Wow! ¿Cómo habrá sido eso? Altamente recomendable. Bien. Pero hervida, ¿no? Primero le hirvieron. No sé si le hirvieron. Cocinó Lili en la fundación. Lili está en la fundación ahorita. Ah, Todo el fin de semana estaba allá. porque al horno es durinísimo. Oiga, ¿sabe qué? Si le saqué pues fotos y videos y Lili me dijo, no la mandé, Freddy, no se ha fregado. Ya le digo, mire, ponía el cuchillo Lili así y las iba así, oiga, y chigueteaba. Vamos a esperar 3 minuticos más que se suben los hermanos y ahí estamos. Cuidado, hijita. ¿Y por qué pues mi hermano Aldrin está tan silencioso? ¿Qué le han hecho, mi hermano? Ah, no, estoy tratando de acomodarme, mi hermana, ese es el detalle. Estás extrañando tu huequito, ¿no? Donde te ponías, ¿no? Exactamente, estoy incómodo. Aquí hay tanto espacio que ya me siento incómodo. Sí. Ay. Oye, ¿estás solingo ahí? No, con mi esposa y mis hijos. Solo que ahorita... Pero tan solo ustedes, Ah, sí, solo nosotros, sí, solo. capaz de ir a visitarte, oye, ya me queda más cerca. Claro, vení, mi hermano, y trae un poco de la jiba esa, para que te creas. Buenas noches. Ya le digo, ya. Buenas Buenas noches, mi Arely. hermana Arely. Buenas noches, mi hermana ¿Cómo está, hermana Judy. Judy? Hola, Judy. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está, hermana Marlene? ¿Cómo está esa alumna de Marlene. la UEB?
Ahí nomás sigo. Bien que aparecieron los siervos de Dios porque le estábamos ganando 5-1 a los siervos de Dios, los del camino. Capote. No puede ser, no puede ser. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Hola, Karen. Mis hermanos, si tienen su Biblia, hoy vamos a trabajar bastante con Biblia, así que es necesario que tengan una Biblia a mano, porque sé que muchos están conectados con su teléfono y generalmente tenemos una app allí, así que va a ser bueno que Vamos. tengan una así, pateando. Oh, está bien, bien, mi hermana Yel, excelente. Bien, sí, buenas noches, mi hermana Helen, buenas noches. Bien, mi hermana Karen. Hola a todos. Hola. Gusto verla, mi hermana. Menchi. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marito. Y le voy a pedir a mi hermano Aldrin que nos dirija con una oración para comenzar. Son 7:05 y acomódese, comenzamos. Listo. Oremos, queridos hermanos. Acompáñenme. Nuestro Dios, gracias por este tiempo. Gracias por estar reunidos, Señor, alrededor de tu palabra para poder estudiarla, para poder aprenderla, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor. Y gracias por cada hermano que ha dejado las cosas que normalmente tiene que hacer, Señor, y ha apartado este tiempo para aprender, Señor, de ti, para aprender a conocerte. Ayúdanos, Señor. Dale gracia y sabiduría, como siempre, a mi hermano Freddy, para que pueda ser el instrumento por el cual tú nos puedas guiar y enseñarnos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis queridos hermanos, por estar aquí y vamos a tratar, como siempre, de honrar el tiempo. Yo voy a tratar esta vez de no correr, de hablar un poco más lento. Esa es la observación que me ha hecho mi esposa con mucha razón. Yo me emociono mucho y quiero hablar mucho, pero el tema realmente de hoy está lindo para que lo comentemos, está lindo para que participemos. Hay muchos versículos para leer esta noche. Vamos a también trabajar un poco con griego esta noche, vamos a echarle una mirada, creo que vale la pena hoy aprender un poquito por allí, un par de palabras griegas, y se las voy a mostrar, así que bienísimo. Voy a empezar a compartir mi pantalla y... Muy bien. Ustedes me dicen si lo que están viendo es la presentación de PowerPoint en pleno, porque la anterior vez me equivoqué y estaba compartiendo el programa y no la presentación. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Bienísimo. La revelación de Dios, seguimos con este tema, y esto es la materia de bibliología. ¿Qué vamos a ver hoy la revelación de Dios? Y lees allí, esta es una obra de arte famosa, se supone que es el apóstol Pablo allí, escribiendo unas cartas, ¿no? Entonces, ¿cómo se escribieron? ¿Cómo Dios se reveló a través de la escritura a los autores bíblicos? Y allí vamos a caminar y vamos a ver. El anterior domingo estuvimos viendo la revelación especial de Dios, y justamente ese es mi segundo slide. De hecho, generalmente los teólogos, en general, debo decir que yo tomo materiales que ya están ordenados, clasificados, pero siempre he hecho una revisada a todos. Y esta es la división típica de la que hacen acerca de la revelación de Dios. Hablan de la revelación general de Dios, que se da por medio de la creación, que está escrita en Romanos, y hablan de la revelación especial de Dios. Y cuando hablan de la revelación especial de Dios, y eso fue lo que tal cual lo vimos en el antiguo domingo, estamos hablando de los sueños, profetas, y la Biblia y Jesús. Entonces, no sé si recuerdan, aparte de los profetas y sueños, ¿qué otras revelaciones especiales vimos? Pueden abrir su micrófono y responder. Vamos, es un poquito de repaso. Hechos sobrenaturales. Bien, bienísimo. ¿Qué más? Hechos sobrenaturales. ¿Qué más vimos como revelación especial de Dios? Pues en la actualidad fue lo que vimos, ¿no? Los sucesos de la naturaleza, todo esto del coronavirus. Bienísimo, bien, bien. Gracias. También recuerdan que vimos el Turín, el Umín, ¿no? Como parte de la revelación especial de Dios. Ahora,
Me gustó esta otra clasificación que encontré esta semana en un autor porque me parece que honra un poquito más lo que vamos a ver esta noche. Y me parece que si usted debe quedarse con cómo se clasifica la revelación especial de Dios, me parece que es esta. Hablar de una revelación general, que es la que Dios se revela por medio de la creación. Hoy, por ejemplo, en la tarde de un hermoso atardecer, un sol ahí, así, color naranja. Y yo siempre que veo ese sol y veo todo eso, aprovecho para hacerle sobre todo énfasis a Alejandro más que a Adrián, y en su momento lo hice con Adrián para decirle, miren qué colores, miren cómo Dios lo hace, miren qué maravilloso, miren lo poderoso que Dios. Empiezo a narrar todo lo poderoso que Dios, y no me estoy inventando, porque la verdad es que el atardecer estaba muy lindo. Entonces, esa es la revelación general que le doy a mis hijos, ¿no? Entonces, y ahí la hermana Yeli, que es fotógrafa, también lo hace muchas veces a través de su Facebook, cuando tiene así bonitos atardeceres, le saca una foto, ¿no? Y esa es una bonita forma de mostrar a Dios a las personas a través de la creación. También este autor habla de la revelación especial, pero dice, la revelación especial serían los profetas, los sueños, el Turín y el Umín, etc. Pero está la revelación suprema, y a mí me gustó esta palabra suprema, porque poner la Biblia y Jesús dentro de la revelación especial de Dios, dentro de las otras categorías, me parecía que no le hacía justicia, y me parece que esto le hace mucha mejor justicia. Hablan de la revelación suprema, en donde la Biblia y Jesús son la revelación suprema de Dios. Por la revelación suprema en realidad es Jesús, pero la Biblia le antecede a Jesús, porque toda la Biblia se trata acerca de la obra de Cristo. Nos quedaremos con esta clasificación, mis queridos hermanos. Si alguna vez se nos antoja tomar examen, entonces, ¿cómo Dios se ha revelado? De tres maneras: de una revelación general, por medio de la creación; una revelación especial, profetas, sueños, eventos, visiones, Turín, Umín, sorteo bíblico, etc. Y a través de la revelación suprema, donde la Biblia es la base de esta revelación suprema, pero la revelación suprema en sí es la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué debe ser suprema? Porque la Biblia revela en su totalidad el carácter de Dios. La Biblia revela quién es Dios en todos sus aspectos. Dicho de paso, adelanto para todos los que están aquí, a partir del mes de junio vamos a estar hablando, vamos a comenzar una serie que se llama ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y vamos a estar justamente hablando acerca del carácter de Dios y sus atributos. Así que, ¿y de dónde vamos a sacar eso? De la palabra del Señor. La palabra del Señor revela todo el carácter. Pero finalmente Dios se reveló en su totalidad y en su plenitud en la persona del Señor Jesucristo. Por eso me gusta mucho hablar de la revelación suprema. La Biblia y Jesús como la revelación suprema de todo. Ahora vamos a hablar justamente de la doctrina bíblica de la inspiración. Vamos a hablar de cómo la palabra del Señor, cómo la palabra de Dios terminó siendo una palabra escrita, y eso se llama la doctrina bíblica de la inspiración. Y evidentemente la fuente donde vamos a sacar esto es la misma palabra del Señor. Volvemos a decir otra vez, la palabra de Dios tiene esa autoridad suprema para hablarnos acerca de la revelación de Dios. Voy a pedir que alguien, por favor, pueda leer 2 Timoteo 3:16. Alguien que diga yo. Yo. Muy bien, gracias, Arely. 3:16, ¿no? Sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bienísimo. Y este pasaje más adelante lo vamos a estar analizando, pero vamos a hacer como nuestro resumen de la noche. Uno, la doctrina bíblica de inspiración nos dice que, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia entera es inspirada y provechosa. Ese es el alcance de la revelación. El Nuevo Testamento usa la palabra escritura 51 veces y siempre con referencia a alguna parte de la Biblia. Puede tratarse de todo el Antiguo Testamento, en el caso de Lucas 24:45, o Juan 10:35, o de un pasaje en particular del Antiguo Testamento como Lucas 4:21, o de un pasaje determinado del Nuevo Testamento como 1 Timoteo 5:18,
o de una porción más amplia del Nuevo Testamento, como 2 Pedro 3:16, que se refiere a los escritos de Pablo. Entonces, cuando usted lee la palabra escritura allí, no tiene que pensar que se está hablando acerca de la carta de Timoteo o de las cartas que redactaba Pablo, sino toda la escritura de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda esa escritura es la palabra de Dios. Y allí ese es el objetivo de ver la doctrina bíblica de la inspiración, tener esa certeza plena de decir, esto que tengo en mis manos es la palabra que Dios habló, que Dios habló. Entonces, la doctrina bíblica de la inspiración nos dice, uno, que toda la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Dos, exactamente lo que queremos marcar, que toda la Biblia es expirada por Dios. Esto expresa los medios de la inspiración. La forma es pasiva, lo que significa que la Biblia es el resultado del aliento de Dios. Si por el contrario la forma fuese activa, está hablando de la forma en que se escribió, por eso luego vamos a ver un poco de griego, entonces significaría que la Biblia exuda o habla de Dios. Por supuesto, eso es cierto, pero no es lo que Pablo dice en este versículo. Nuestra palabra castellana inspirar lleva en sí la idea de respirar hacia el interior de algo, específicamente la escritura. Es cierto que los autores humanos escribieron textos, pero la Biblia se originó como una acción que Dios la expiró. Entonces, este es el resumen de la clase. Número 1, cuando hablamos de la doctrina bíblica de la inspiración, tenemos que decir que se trata de toda la Biblia. Y 2, ¿qué pasó con toda la Biblia? Toda la Biblia fue inspirada, expirada por Dios. De eso se trata lo que vamos a hablar esta noche. Allí vamos a avanzar. Entonces, este PowerPoint siempre se los voy a compartir para que ustedes lo tengan. Ya, ahora vamos a ser más puntuales y vamos a estudiar estos dos conceptos. Uno, toda la escritura y la inspiración. Hebreos 1:1 nos va a dar un poco el marco de lo que significa este trabajo de la inspiración. Y aquí quiero que todos participemos, por favor. Vamos a hacer un estudio de Hebreos 1:1 y 1:1 y 2, y también vamos a ver el pasaje de 2 de Pedro y también un poquito del de Timoteo. Lo primero ¿qué es la primera palabra que está aquí en nuestro versículo de Hebreos 1:1? Dios. Dios. Bien, bienísimo, Dios. Entonces, aquí tenemos a alguien de quien se está hablando y es Dios. Y luego vemos la acción. ¿Qué está haciendo Dios? Habiendo hablado. Entonces, cuando vamos a hablar de la inspiración, tenemos que entender que se trata de las palabras de Dios. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas. Y de muchas maneras. Muy bien. Pueden abrir su micrófono porque esta es la idea que todos participemos, así que no se preocupen. Así que de muchas maneras. ¿Cuándo habló Dios de muchas maneras? ¿En qué momento? En otro tiempo. Muy bien, Areli, en otro tiempo. ¿Qué otro tiempo se puede estar refiriendo, querida Areli? Al de los padres y los profetas. Muy bien, excelente. ¿En qué tiempo vivieron estos padres por los profetas? Antes de Cristo. Bien, excelentemente. Mi hermana Karen, vamos a participar. Cuando se dice padres, ¿a quiénes estará hablando? ¿A quiénes debemos tener en mente cuando está diciendo padres en el libro de Hebreo? Nuestros antepasados, ¿no? Nuestra familia de atrás, ¿no? Nuestra familia de atrás, dice nuestra hermana Karen. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Alguien más quiere participar? Abraham, Bien. Jacob, a los padres de la fe, ¿no? Excelente, mi hermana Helen. Los patriarcas, ¿no? Cuando estamos hablando del libro de Hebreos, tenemos que ponernos allí turbante, bata israelita, y ponernos en ese. Entonces, a los padres. ¿Por medio de quiénes habló? De los profetas. Por los profetas. Ahora, aquí hay algo interesante. Aquí le voy a preguntar a ver a quién está por allí. Mi hermano Omar. ¿Está presente mi hermano Omar?
Omar. Hola. Hola, bien. Mi hermano Omar, cuando usted escucha esta palabra profeta, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, la palabra profeta para mí viene a un mensajero, alguien que viene a comunicar, o que comunicó, mejor dicho, antes la venida del Señor, ¿no? La venida de Jesucristo. Y le daba esos conocimientos al pueblo. Bien, excelente. Mi hermano Negro, ¿qué se le viene a la mente cuando usted lee la palabra profeta? Una persona que es intermediaria entre Dios y los hombres. Dios le hablaba a la persona que era un profeta y el profeta le comunicaba a las personas. Bienísimo, bien, excelente. Me gustó las dos definiciones que han dado mis hermanos, muy apropiadas. Y es exactamente ese el sentido de la palabra profeta generalmente en la Biblia. Tiene que ver con alguien que va a hablar lo que Dios dijo. Contemporáneamente o modernamente o telecomercialmente, los profetas de hoy están dando eventos futuros, ¿no? Yo profetizo que esto va a pasar, esto no va a pasar. Y es cierto que en el Antiguo Testamento los profetas de Dios hablaban de lo que iba a pasar, pero en los juicios de Dios, lo que se venía, la advertencia, no tenía que ver con una revelación de esto va a suceder en este momento, sino claramente repetían lo que Dios les había dicho que debían de hacer o que iba a suceder si no se arrepentían. Generalmente ese es el sentido. En el Nuevo Testamento también, y lo hablamos cuando vimos el canon del Nuevo Testamento en un comentario, también encontramos profetas. Por si acaso, por si alguna vez usted se debate en alguien le saca, pero mira aquí en el libro de Hechos dice que los profetas de Dios, y aquí también en el libro tal, los profetas de Dios, y exactamente era el trabajo de los profetas decir lo que Dios había dicho. Los profetas del Nuevo Testamento repetían las palabras de Jesús y repetían las enseñanzas de los apóstoles. Ese era el trabajo de los profetas modernos del Nuevo Testamento, en todo caso, pero se cierra ese espacio o esa labor con el libro de Apocalipsis, con el apóstol Juan. Pero ese es otro tema. Pero entonces la idea que tenemos que tener que ver aquí, que está diciendo, Dios ha hablado muchas veces. Y aquí algo muy interesante y algo muy bonito. Tenemos que trasladarlos a Génesis y sabemos que el pecado lo que hizo es justamente separarnos de Dios, separarnos de Dios. El pecado tiene que ver con separarnos de la comunión del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo que se desarrollaba allí en el huerto de Edén. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra del Señor, y están de qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Gracias, mi hermana Helen. Gracias, mi hermana Helen. Vamos, va a haber premio al final, les cuento. Va a haber premio, así que quiero motivarles con eso. Vamos muy bien, hermana Helen. Va muy bien. Ya saben que el premio es un libro, así que vamos muy bien. Entonces, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el sentido es que Dios ha hablado de muchas veces. ¿Para qué ha hablado de muchas veces? Para revelarse a él mismo, su carácter y su plan. Y aquí algo muy bonito. Dios para al plan de Dios, comunión íntima entre el Padre, el Hijo y su pueblo. Propósito, las cosas en Cristo Jesús. Por eso habla de Cristo Jesús, porque eso está en el plan y el corazón de Dios. Y de eso se trató cuando le llamó a Abraham. Hey, Abraham, sí, Señor, te cuento que vas a ser padre de multitudes, que en ti serán benditas. ¿Cuántas familias en la tierra? ¿Solo las familias judías? Todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y usted forma parte de ese todas hoy al presente, porque usted está recibiendo esa bendición de Abraham de poder ser parte de la familia y del pueblo de Dios. Entonces hay algo bonito ahí que Dios está hablando para cumplir su plan, para cumplir su propósito, su agenda, su voluntad, mostrar su amor, su misericordia y su camino. Versículo 2. En estos postreros días, le voy a preguntar a mi hermano Clovis que está allí, ¿cuáles son los postreros días, mi hermano Clovis, según Hebreos 1:2? ¿Qué se le viene a la mente? Los venideros, ¿no? Postrero es lo que viene, que vendrá. ¿no? Lo que vendrá, ¿no? Entonces ahí se refiere que
que no es solamente del pasado, sino lo que viene también, lo que también nosotros tenemos en este presente, pues, diríamos también, ¿no? Y lo que va a venir. Gracias, mi hermano Clovis, gracias, mi hermana Coti. Me encanta que los dos trabajan muy bien, los dos. ¿Cuándo comienzan? Y no sé si mi hermano Obi está allí, mi hermano Obi está ahí. Aquí estamos con toda la familia. Bienísimo, bien, familia Gira. A ver, mi hermano dice, en estos postreros días, ¿desde cuándo debemos pensar cuando se habla de postreros días según este texto? Pienso que desde la venida del Espíritu Santo. Bien, bien, bien. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Alguien más quiere comentar? La El NTV texto dice dice que en estos últimos días. Hermano el Elio. texto ahí dice Jesucristo, desde ahí. Gracias, mi querido hermano Elio, excelente. Justamente, recordemos que hay un silencio intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de los tiempos pasados, tenemos que hablar desde antes de Jesucristo y luego después de Cristo, ¿cierto? Pero recuerden que todo comienza con el anunciamiento del Señor Jesucristo. Entonces, por estos postreros días, justamente desde, hey, María, te cuento que vas a ser mamá, ¿no? Hey, Zacarías y compañía, ahí te cuento que, ¿me entiendes? Toda esa revelación, toda esa actividad espiritual que comienza a hablar. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí hay que hacer algo interesante. El Señor Jesucristo no escribió un solo libro del Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que nos ha hablado por el Hijo? ¿Cómo podemos interpretarlo si no tenemos un escrito de Jesús al presente? ¿Me repite la pregunta? Bien, dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, pero el Señor Jesucristo no escribió ningún libro del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo tenemos las palabras del Hijo? ¿Cómo podemos saber que son las palabras del Hijo? Bueno, es por fe, ¿no? Y a través de los evangelios, ¿no? Gracias, mi hermana Mejele. Justamente el Hijo habló y tenía allí un círculo de hombres que, por cierto, ninguno escribía como Gabriel García Márquez, ni ninguno era, ni tenía la prosa de, ¿cómo se llama este poeta chileno famoso? Pablo Neruda, ¿me entienden? Dios, el Hijo, se reveló, la revelación suprema viene por el Hijo y empieza a hablar. Más adelante vamos a ver un pasaje acerca de qué hablaba el Hijo, pero tenemos allí cuatro evangelios que nos retratan lo que habló el Hijo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos retratan las palabras del Hijo, nos retratan los hechos del Hijo. Entonces, todo lo que sabemos, lo que el Hijo dijo, lo que el Hijo habló, lo tenemos a través de los evangelios, de los 4 evangelios. Pero luego tenemos otro grupo más. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Qué más sigue? Mi favorito, Juan. Juan, y luego Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios. Y desde el libro de Hechos, que son ya los Hechos de los Apóstoles, podríamos hacer una división así arbitraria simplemente hasta tercera de Juan, y nos habla de la obra del Hijo en este tiempo, en estos postreros días. Y ya el libro de Apocalipsis nos habla acerca del futuro, que todavía sigue siendo nuestro futuro para nosotros, acerca de lo que el Hijo va a hacer, del retorno del Hijo. Entonces, todo el Nuevo Testamento se centra en lo que el Hijo ha dicho. Todo el Nuevo Testamento se centra en lo que el Hijo ha dicho, en lo que el Hijo hizo y en lo que el Hijo ha hecho. Entonces, en estos postreros días nos lo ha dado por el Hijo. Entonces, es allí donde tenemos esa certeza plena, clara, y como dijimos antes, que esa revelación suprema de Dios en la persona de Cristo la tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo pasó eso? Y ya nuestra hermana Helen nos decía hace un momento, por fe. Vamos a ver dónde está asentada esa nuestra fe. Dicho sea paso, ese cuando se habla de fe, se habla de tener una idea ya, y bueno, voy a creer en esa idea. No, esta es una idea muy sustentada. Vamos a ver cómo sucedió esto de la inspiración. Les voy a pedir que todos abran su Biblia en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Y
una advertencia honesta. Cuando estamos hablando del proceso de inspiración, es un proceso sobrenatural. Es un proceso divino, es un proceso especial, es algo que Dios ha hecho. No podemos comprender la grandeza de ese hecho. No podemos entender lo maravilloso y milagroso de esto. Vamos a tratar de leer, vamos a ver el griego, vamos a ver aquí, vamos a ver allá, vamos a reflexionar sobre eso. Pero aún allí este es un mar profundo, donde podemos nadar en la orilla y sentirnos a gusto y se puede seguir profundizando, ¿Alguien puede leer 2 de Pedro 1, 20, 21? Ahí voy. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, mi querido hermano Helio. Voy a dejar de compartir un poco mi PowerPoint y voy a compartir... ¿Puedo leer mi versión? Adelante, mi hermana Helen, excelente. Dice el 20, pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Bienísimo, gracias. Gracias, mi hermana Helen, por eso. Están viendo ahora mi ventana de eSword, ¿cierto? Sí. Muy bien. Lo bonito de esta herramienta, que alguna vez se la he comentado, es que uno puede tener aquí varias versiones de la Biblia a solo un clic. Entonces, vamos, por ejemplo, a ir a la NTV. Dice, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía, miren, aquí está como sinónimo la palabra de la Escritura, jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Vamos a volver a la Reina Valera 60, pero aquí tenemos, ¿cómo se llama? Esto que se ven así al principio chipado y a mí al inicio me da un dolor de cabeza. Si esto algún día lo vamos a entender, pues es muy fácil. Usted simplemente, cada palabra que está en español, aquí al lado tiene su código G. Significa una palabra en griego con su numerito. Entonces, entendiendo, es la palabra griega 1097. Usted le pasa el mouse y aquí tiene una palabra que muchas veces nos ha explicado el pastor David en su sermón, la palabra ginosco, conocer, saber. Entonces, vamos a ir a la palabra que nos interesa muchísimo en esta noche. Y es la palabra interpretación. Sé que está muy chiquito acá, pero la palabra aquí es epilusis. Epilusis. Y aquí fíjense un poquito más abajo, o yo se los leo, dice, epilusis viene de epi, arriba, y luego soltar. Significa soltar, liberar, resolver, explicar. Y aquí hay una observación interesante, y esto lo descubrí gracias a el comentario de John MacArthur. John MacArthur dice, no está del todo correcta la traducción de la palabra interpretación, porque la idea de interpretación, sobre todo en la palabra española que nosotros tenemos, está ligada a comprensión, ¿cierto? A observar algo y a tratar de entenderlo o interpretarlo. Sin embargo, si usted ve la palabra original, aquí se trata más bien de algo que viene de arriba y que ha sido soltado de arriba, Ahora sí voy a volver a la vista normal. Voy a pasar a mis apuntes un momento. Y luego está la otra palabra. Ahora sí. Ya. Entendiendo esto, que ninguna profecía es interpretación privada, porque nunca la profecía humana fue traída por voluntad, sino que los hombres de Dios hablaron siendo, y aquí está la palabra,
inspirados. Y aquí la palabra inspirado significa llevar, conducir, seguir, impulsar. Y la idea de esta palabra es algo que está siendo llevado como una corriente del río, ¿me entiendes? Es algo que está siendo impulsado por algo. Puede ser por un río, puede ser por el viento. Entonces, algo que está siendo llevado por, ese es el original y el sentido de la palabra inspirado, que se dice aquí, y voy a comenzar a compartir mi, momento. Ahí está, que es la palabra peromoi, y ahí está su palabra en griego, que significa llevados. Es una palabra que es usada en fuentes de griego secular para referirse a algo flotando a lo largo de un arroyo, como una hoja. Literalmente fueron llevados por el Espíritu Santo. Entonces, si juntamos los dos significados importantes de 2 de Pedro 1, 20 y 21, tenemos que ver de que algo fue soltado desde arriba, y allí tenemos que entender de que no hubo iniciativa humana y que los hombres de Dios fueron llevados, por eso que se desató allí desde arriba. Entonces, la idea es de desatar algo, es la idea de soltar algo. Ninguna escritura ha sido desatada por algo humano. Ahora, mirando nuevamente esos otros conceptos, podemos leer nuestro versículo de 1 Pedro 20, 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía humana, y ahí podemos cambiar, fue soltada desde abajo, sino fue soltada desde arriba, ¿no? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y aquí debemos hacer énfasis en algo muy, muy especial. Ningún hombre se determinó por sí mismo, por más santo que fuera, como lo fue David, por más inteligente que fuera, como lo fue Pablo, se decidieron a decir, voy a escribir la palabra de Dios. Ninguno de ellos. Y es más, ninguna obra literaria más allá de los evangelios es famosa de estos autores. ¿Entiendes? El punto es este. Dios escogió hombres de diferentes clases, pescadores, hombres sencillos, hombres campesinos, o hombres instruidos en algunos casos como lo fue Moisés, pero ninguno de ellos tenía esa capacidad literaria, a excepción de dos, Salomón y David. De todo lo que tenemos registrado, que lo que ellos recibieron fue la palabra de Dios. Entonces, ¿quién fue? Fue Dios. Y aquí lo dice el versículo en Pedro 1:21, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, fueron llevados por el Espíritu Santo, fueron controlados por el Espíritu Santo. Hay una escena donde el Señor Jesucristo le está hablando a sus discípulos, le dice, no se preocupen, van a ser traicionados por sus familiares, van a ser llevados ante el concilio, ante jueces, para ser juzgados, castigados, pero no se preocupen por lo que vayan a hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo os enseñará algo que hoy los creyentes al presente también podemos ser instruidos y enseñados por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el traductor de nuestras oraciones. Y yo no sé si usted ha tenido esa experiencia de ser llevado por el Espíritu Santo, de ser dirigido, de que sus palabras sean dirigidas por el Espíritu Santo. Usted alguna vez está compartiendo el Evangelio, está hablando con alguien y de pronto esa persona hace una pregunta muy, muy difícil, pero en un determinado momento usted responde con una claridad, responde con una autoridad, empieza a sacar versículos de aquí, versículos de allá, empieza a presente, obrando el presente. Y fue ese mismo Espíritu Santo, viniendo de parte de Dios, que obró en los discípulos, que obró en los apóstoles. ¿Cómo obró? Estaba revisando mi tiempo. ¿Cómo obró? Nos va a ayudar el siguiente pasaje. Está bien, estaba compartiendo el PowerPoint. ¿Cómo obró? Nos va a ayudar el siguiente pasaje a verlo. 2 de Timoteo
3, 16, 17. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Bien, ya habíamos comentado acerca de este pasaje que toda la escritura, vamos a hacer vamos a echarle una miradita, a nuestro programa de la Biblia y espero que usted no se emborrache con las pantallas y los numeritos, pero justamente dije que me pareciera que era importante mirar justamente a qué se está refiriendo esta palabra inspirada, porque de eso se trata la lección. Entonces, vamos a seleccionar allí y vamos a nuestra palabrita. Dice, toda la escritura es, que dice aquí, inspirada, y vamos a la palabra, y ahí dice teos nestos, y es una palabra compuesta, donde teo, ¿le suena teo a alguien? ¿Qué significa teo? Teo. Dios. Muy bien. Dios. Y la otra palabra, bueno, en nuestro español se pronunciaría neustos. Y esta palabra, neusto, es una palabra que tiene su raíz en la palabra neo. ¿Qué significa? Como está escrita aquí, neustos significa exhalar, soplar. Entonces significa que Dios, ¿qué hizo? Dios sopló, exhaló. ¿Entienden? Dios sopló. ¿Qué es lo que Dios sopló? Toda la escritura. Toda la escritura. Nuestra Biblia en nuestras manos fue dirigida y soplada por Dios. Ahora, ¿cuándo es la primera vez que escuchamos la palabra soplo en la Biblia? Aquí punto para ganarse el libro al final de la clase. Cuando Dios creó al hombre y sopló aliento de vida, dice, en él, y para que empiece a vivir. Excelente. ¿Alguien sabe cuál es la raíz de la palabra el Espíritu Santo? ¿Alguien alguna vez ha escuchado una definición del Espíritu Santo? ¿Qué significa? La palabra original. Seguramente usted ha escuchado alguna prédica. La palabra original. Sí. Neuma. Muy bien. Y aquí estamos hablando de la palabra neuto, ¿cierto? ¿Y qué significa neuma, mi querido hermano Elio? Es viento, aire. Exactamente. Espero que estén agarrando la idea. Estamos viendo el concepto de que Dios, cuando dio vida al hombre, ¿qué hizo? Sopló aliento de vida. Y estamos diciendo que el Espíritu Santo, cuando llega al creyente y nos da nueva vida, ese es un aire, ¿cierto? Esa es la palabra neuma original, significa aire. Entonces, cada vez que está un airecito por allí, este airecito, este aire tiene poder. ¿Cuán poderoso es que este poder da vida? Ahora, nosotros lo podemos entender mucho más hoy al presente. ¿Por qué está muriendo la gente del coronavirus? ¿Qué es lo que le sucede a una persona que tiene coronavirus? ¿Qué le empieza a faltar? ¡Wow! Falta de aire. Falta de aire. Mi querido doctor Aldrin Tapia, ¿qué es lo que hace que las palabras salgan de mi boca? ¿Qué hay aquí dentro? Bueno, en esta cabecita pequeña, pero aquí adentro, ¿qué hace que las palabras salgan? Si nos puede explicar brevemente. Sí. La anatomía de la vía respiratoria
yendo de adentro hacia afuera, comienza con la laringe, digamos, ¿no? Están los pulmones, los bronquios, la tráquea, y ahí entre la tráquea y la laringe hay un órgano que se llama epiglotis, y ahí entre la epiglotis y antes de la faringe están las cuerdas vocales. Entonces, al salir el aire de los pulmones, pasa por estas cuerdas vocales y hace que ellas vibren, y con la modulación de la boca con la lengua, se forman las palabras. Excelente, doctor. ¿Qué explicación más puntual y precisa, ¿no? Realmente, como decía el pastor Javier, ¿cómo sabe tanto usted, mi querido hermano? Lo que le da vida a las palabras que salen de nuestra boca es el aire que sale de nuestros pulmones. ¿Cuál es la materia prima de las palabras? El aire. ¿Entiende? Entonces, cuando hablamos de que Dios exhaló, de que Dios habló, estamos hablando de que exactamente el mismo proceso que entendemos, que da vida y que también da las palabras. Entonces, cuando entendemos que Dios inspiró las palabras de Dios, y esto es importante y no se pierde aquí, es que Dios ha dicho cada palabra que está en la palabra del Señor. Porque muchos críticos de la palabra del Señor dicen, no, Dios los inspiró en el sentido de un poeta que vino un atardecer y en ese momento empezó a escribir viendo el atardecer. Entonces, la idea es como que Dios los tomó, entonces se sintieron inspirados divinamente y Pablo, pasame una pluma, Auringa, que estoy inspirado y digamos, ¿no? No, el sentido es que Dios dio cada palabra. Dios dio cada palabra. ¿Alguien puede leer el Salmo 33:6, por favor? ¿Alguien lo tiene? Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Excelente. Una vez más lo puedes repetir, mi hermana Coti, para que todos lo escuchen, por favor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Wow, miren, por el aliento de Dios. Marte, Júpiter, las estrellas, los Saturnos, la Vía Láctea, todo eso fue hecho por el aliento de Dios, por sus palabras. ¿Usted cree que Dios, habiendo creado este universo inmenso, incalculable, no puede crear un texto que tenemos hoy en nuestras manos? Nosotros mismos, que somos reflejo de la exhalación de Dios, que como dice, ese barro que estaba allí formado, al aliento de Dios empezaron a formarse neuronas, músculos, nervios, huesos, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma forma, cada una de estas palabras que tenemos en nuestras manos fueron dichas por Dios. Dicho sea de paso, es importante hacer notar aquí que los escritores no fueron inspirados, sino que las escrituras lo fueron. Y aquí es algo muy importante, porque usted dice, es cierto, dentro del proceso, y hemos dicho que este es un proceso sobrenatural, difícil de explicar, pero a veces si decimos los escritores fueron inspirados, y mucho más hoy que somos contemporáneos, estamos pensando en alguien que se inspiró, simplemente alguien que miró algo. No, los escritores fueron inspirados por el Espíritu Santo para que cada palabra que Dios dijo fuese escrita. Entonces, cada palabra fue inspirada por Dios. Dicho sea de paso, Pablo, ¿cuántas cartas le escribió a los corintios? 2. Yo eso creía, mi querida hermana. Dice que Pablo escribió 4 cartas a los corintios. Una carta antes de la carta conocida como Primera Corintios, una tercera carta después de Primera de Corintios, y finalmente la cuarta carta que escribió fue la carta de Segunda de los Corintios. Pero el apóstol Pablo sabía por dirección e inspiración divina que la primera carta a Corintios que nosotros tenemos y la segunda carta fueron inspiradas por Dios. Fueron inspiradas por Dios. Los mismos autores bíblicos reconocían cuando
y en qué momento Dios los había llamado a decir, Pablo, sí, escribe esto. Y ahora podemos saber que no solamente Dios los utilizó como escritores, sino que Dios utilizó su mente, utilizó las palabras que tenían allí para poder hacerlo. Y esto es algo maravilloso, igual decir, ahí viene lo sobrenatural, Como Dios dictó palabra por palabra, pero al mismo tiempo Dios no los controló, sino que Dios les dictaba, pero ellos con sus propias palabras, en su propio lenguaje, con su propio carácter imprimían. Por eso es que podemos leer una carta y decir, esta es la escritura de Pablo, esta es la escritura de Pedro, esta es la escritura de Juan, por los términos, por las formas en las que se escribía. Dicho sea de paso, ¿por qué siempre, si uno quiere estudiar griego, por ejemplo, dice, para estudiar griego hay que comenzar con el libro de Juan, porque es el griego más sencillo y más fácil de estudiar? Los otros es mucho más complicado y es mucho más complejo. Y justamente eso es lo que les quiero decir, ya se me está acabando tiempo, no eran robots. Por ejemplo, en la introducción de su evangelio, Lucas habla de un proceso largo de investigación por su parte y un esfuerzo consciente de poner en orden su presentación de la vida de Jesús, Lucas 1:4, ya sabe, oh excelentísimo Teófilo, me ha sido necesario ponerte todas las cosas en orden y le investigué todas, he preguntado, he hablado con todos y Teófilo, te las escribo. Lucas y Hechos, ¿no? Nos da la idea de que Dios dictándole a Lucas en su estudio, más bien Lucas dice, me he parecido a mí. Lucas escribió con un propósito consciente, aumentar la fe y seguridad de sus lectores. No era un mero secretario, no fueron controlados a tal punto de que ellos perdieron la conciencia. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice, y por esto damos gracias sin cesar a Dios, porque habiendo recibido de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como palabras de hombre, sino tal como es en verdad palabra de Dios que obra también en vosotros que creéis. Y nuevamente tenemos que ver esas dos cosas. Un Lucas diligente, un Lucas que dice, voy a poner en orden todas las cosas, pero siendo inspirado por Dios. Y Pablo, con todo el conocimiento, con toda la enseñanza, dice, lo que les he entregado no es de mi conocimiento, es de la palabra de Dios. Y ahora sí, para cerrar, vamos a cerrar con una serie de versículos que ya nos está llegando el tiempo. Y les quiero dictar uno a cada uno. Le voy a decir a mi hermano Jorge, Salmo 119, 140, a mi hermano José, Isaías 1:20, a mi hermana Karen, Juan 10:35, a mi hermano Clovis, Juan 17:8, a mi hermana Anita, ¿está con Biblia ahí? Sí, está. Muy bien. Anita Peñalosa, decía yo, Anita Peñalosa. Jeremías 5:14. ¿Quién más está por allí? Mi hermano Obi, hay alguien en su casa, Ezequiel 2:7. Y mi hermana Marlene, Gálatas 1, del 11 al 12. Mientras cada uno de ustedes busca los pasajes que vamos a leer a continuación, quiero dejarles con un dato importante. 4,000 veces, y este es un dato que está muy bien diseccionado y explicado, pero ¿para qué abrumarlo con cifras? Pero como resumen, 4,000 veces en la Biblia dice que esta es la palabra de Dios. Los autores mismos de la palabra del Señor rechazaron rotundamente decir, hey, estas son mis ideas, este es mi pensamiento. Salomón pudo hacerlo en el sentido de decir, hey, yo soy el hombre más sabio y les voy a dar un par de consejos aquí. El mismo Salomón dice, este es consejo de Dios, esta es palabra de Dios. Y es por eso que el próximo domingo tenemos algo pendiente que íbamos a hablarlo hoy, lo anuncié, que es qué pasa en las revelaciones modernas de Dios y de la inerrancia de la palabra del Señor, pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. Comenzamos con Salmos 119, 140, y por favor, y así cada uno, y vamos pensando qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra, a través de estos pasajes. Salmos 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Gracias. Isaías 1:20. Ahora mismo, hermano, Isaías 20 dice, 1:20. si no queréis,
1:20. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espalda, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Gracias. Juan 10:35. Abra su micrófono. Y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses. Bien, gracias. Juan 17:8, y un valorazo de versículo. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Gracias, hermano Colby. Vamos a entender en este versículo solamente. El Señor Jesucristo dice, las palabras que tú me diste, las palabras que el Padre le dio al Hijo, el Hijo se las dio a sus discípulos y los discípulos nos entregaron a nosotros. Ese es el sentido de que Dios habló. Dios se las entrega a alguien para que esa palabra sea entregada. Y el Hijo mismo se sometió al Padre diciendo las palabras del Padre. Gracias, mi hermano Chloe. Vamos a lo siguiente, Jeremías 1:9. Mi hermano, ¿ese me toca a mí o a otra persona? Sí, puede ser usted. A mí ya, 1:9, acá lo tengo. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Gracias. Jeremías 5:14. ¿Quién la tiene? Si quiere yo la leo, hermano, lo tengo. Sí, por favor. Ya. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Gracias, mi hermana. Ezequiel 2:7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Gracias. Y finalmente Gálatas 1:11 y 12. Gálatas 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Muchísimas gracias. Y en este último pasaje nuevamente los apóstoles dicen, hey, lo que les he entregado es aquello que Cristo nos entregó. Y escuchamos que lo que Cristo nos entregó fueron las palabras de Dios. Creo que con eso, simplemente para cerrar, apreciemos y valoremos lo que tenemos en nuestras manos. Tenemos las palabras del Dios viviente, del Dios del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Él dijo, Él habló a través de los padres en otro tiempo, de los profetas, y en estos tiempos por el Hijo, a través de sus discípulos. Y esa palabra de Dios es la que tenemos hoy en nuestras manos. Y es nuestra labor leerla, estudiarla y sobre todo compartirla. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Gracias, queridos hermanos, por este tiempo. A Freddy especialmente por la lección. Me hacía reír que el anterior domingo decía de que no era tanto como bibliología, decía Freddy, ¿no? O sea, no sé si te entendí, Freddy, era como decir, no es tan grande la cosa, es algo un poco más sencillo. Algo así era lo que dijiste. Sí, algo así era lo que queríamos hacer, no queríamos complicarla. Ya, pero yo que he estado en seminario, podría decir, mis queridos hermanos, que el nivel que estamos teniendo es de un seminario, ¿ya? No hay nada que quitarle. Aquí también está Clovis, ¿no es cierto, Clovis? ¿Vos coincidís conmigo en eso? Correcto, mi hermano, ¿no? Está con el micrófono apagado, pero sí, él mueve la cabeza, sí. Correcto, correcto. O sea que va a haber certificado al final. Yeah. Sí, vamos a dar el certificado al final. No, lo que quiero decir es que estamos teniendo un buen y un lindo nivel de Biblia, de teología, y queremos ir cubriendo diferentes teologías y doctrinas de la Biblia de una manera bastante bonita, profunda a la vez,
y usted sin salir de su casa, ¿no? Puede aprender todas estas cosas de una manera tan linda. Así que damos gloria al Señor por eso. Pero ahora sí ya vamos a pasar un tiempo también que es muy importante, que es el tiempo de la oración, ¿no? Y a modo de introducción, hermanos, me gustaría, si tienen su Biblia allí, que pueda buscar en Hechos, capítulo 4, versículo 23. Hechos, capítulo 4, versículo 23. ¿Lo puede ubicar? Y vamos a tratar en este tiempo de aprender algo acerca de la oración, porque creo que si vamos a dedicar cada semana un tiempo para orar, y no solamente acá, pero también por la gracia del Señor entre semana hay casi cada día un grupo orando, especialmente de hermanas. Entonces es bueno que podamos también ver con claridad qué es la oración y de qué manera la oración ha sido utilizada por la gente de Dios y cómo Dios ha respondido a esas oraciones. Así que vamos a leer este texto y quisiera la participación de ustedes también con dos preguntas, ¿no? La primera pregunta es, ¿cómo oraron las personas? Y segundo, ¿cuál fue el resultado de esa oración? ¿Ya? ¿Cómo oraron y cuál fue el resultado? ¿Ya? Leo el texto bíblico y luego participamos todos, ¿no? Dice el versículo 23 de Hechos, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hasta aquí la oración de ellos. El resultado, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, la primera pregunta sería, ¿cómo oraron los hermanos? Mira a ver su Biblia. ¿De qué manera oraron? ¿Por qué pidieron su actitud? ¿Alguna cosa que le llame la atención de la manera en la cual ellos oraron? Primero reconocieron que eres el creador de los cielos y la tierra y el mar. Soberanos. Perfecto. Reconocieron la soberanía de Dios entonces y su control sobre las circunstancias. Excelente. ¿Qué más? Dijo, danos valor para predicar tu palabra. Pidieron valor, ¿no? Para predicar su palabra. Todos estaban unánimes. Bien, gracias, hermana. Excelente, había unidad. Se reunieron para el reconocimiento de la grandeza de Dios, ¿no? Ok, Noemí dice que se enfocaron en la grandeza de Dios, pero ¿alguien también participó? Se reunieron para alzar la voz a Dios, al Señor. Exacto. Se reunieron para alzar la voz al Señor, ¿no? Algo interesante es que no dijeron cada uno en su casa ahora, ¿no? Sino se unieron en un lugar específico para orar juntos. Quizás unas 2 participaciones más hay harto para sacarle el texto, mis hermanos.
a tu siervo, dice, que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esa es una petición fuerte, ¿no? Que hablen con de nuevo la palabra, sin miedo. Bien, gracias, Clovis. Y quizás siguiendo con lo que Clovis nos dice, imagínense que nos amedrentan, nos amenazan y nos dicen, ya no van a predicar más la palabra. Prohibido de predicar la palabra. Normalmente, ¿cuál sería nuestro tipo de oraciones en ese momento? Que caiga fuego y lo consuma a los enemigos. Dependiendo del temperamento, ¿no? Nuestro hermano le dice que los consuma, es verdad. En algunos de los casos, Señor, arrebátalos o te los mandamos, Señor, algo así, digamos, ¿no? ¿Qué más hubiéramos pedido? Pero depende, a ver, me hacen esta, digamos, petición, entre comillas, pero si no, ¿qué? ¿Qué cosa? Ajá, si no, ¿qué? A ver, si no, ¿qué? Ya, ok, si no, ¿qué? Muy bien. No, o sea, me dice, solo dijo hasta ahí, ¿no ves? Que no hablemos más, ¿no ves? Sí. ¿Por qué? Y si no, ¿qué? ¿O qué? A ver, ¿qué? Conociendo a nuestra gente, hubiéramos dicho, Señor, danos libertad para predicar tu palabra, ¿no? Señor, coloca autoridades que permitan predicar tu palabra, ¿no? Me acuerdo cuando firmaron ese decreto del gobierno del MAS hace 2 años atrás, creo que era, Señor, cambia este gobierno, Señor, coloca otras autoridades, ¿no? Esas son nuestras oraciones, ¿no? Pero ellos, como dice Clovis, pidieron, Señor, danos de nuevo, ¿no? En otras palabras, no dijeron, Señor, cambia las circunstancias, sino cámbianos a nosotros. Esa fue la petición. Colocanos, Señor, al nivel y a la altura del desafío que tenemos ahora. Se dieron cuenta que no tenían la capacidad, pero en Cristo podían ponerse a la altura. Cámbianos a nosotros. Pero le piden algo al Señor también. Le piden algo específico. ¿Qué le piden al Señor? Cámbianos. Valor para predicar tu palabra. Sí, pero respecto al Señor le piden algo que haga Él específicamente. Sanidades y señales y prodigios. Exactamente. Le piden al Señor que se manifieste sobrenaturalmente en las circunstancias. Muy bien. Podríamos seguir viendo. Este es un tema preciosísimo. Si usted quiere aprender un modelo de oración neotestamentaria, aquí tiene un excelente ejemplo. Podríamos hablar más cómo ellos acudieron o recurrieron a las escrituras del Antiguo Testamento para basar en las escrituras su oración, ¿no? Reconocieron la soberanía y el poder de Dios, pero lo hermoso de todo eso es que ellos sobre todo dijeron, Señor, transfórmanos a nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el resultado de esa oración? ¿Cambió algo orar o todo quedó igual? Tembló el lugar, dice. Tembló el lugar. Ok, entonces no quedó igual que antes de la oración. El lugar tembló. ¿Qué más pasó? A ver. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Exacto. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Todos hablaron la palabra de Dios. Sí, bueno. Escuché de los dos lados de hermana Carmen y de hermana Erika, pero creo que coincidían, ¿no es cierto? Realmente ellos tuvieron ese denuedo al hablar la palabra del Señor. Noten que hubo un resultado de la oración y realmente Dios hizo, y más abajo, si usted lee un poquito más abajo, dice de que había una manifestación especial del Señor, versículo... Bueno, no puedo ubicarlo en este momento, pero muestra de que el Señor, bueno, el versículo 33, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todos ellos, ¿no? Más abajo hay un efecto. Entonces, ¿cambió algo la oración, hermanos, o no cambió nada? Cambió. Cambió, ¿no? Entonces, ¿la oración cambia o no cambia? Cambia.
También. Y es por eso que estamos orando, hermano, porque creemos firmemente que Dios en su soberanía ha decidido contestar nuestras oraciones. Esa es su soberanía de Él, de contestar nuestras oraciones, y le place hacerlo, por supuesto, siempre que están basadas en su palabra y conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, eso, mis queridos hermanos, para que siempre tengamos en mente, Dios siempre a través de la oración nos va a transformar a nosotros y según su voluntad va a transformar las cosas que están a nuestro alrededor. Bien, nuestra hermana Giovanna nos está mandando un mensaje, creo que está teniendo problemas con el micrófono. Entonces vamos a pasar ya, hermanos, a las peticiones. Vamos a pedir algunas en vivo y luego después tenemos el tiempo de oración. Dice, hermanos, perdón, pero el micrófono de mi computadora está medio fallando. Esta vez los acompaño escuchando sus oraciones, pero unida en el mismo sentir. Pido oración por Tania, la mamá de Imanol, un chico de GZ. Ha fallecido su madre de Tania en Oruro, en este caso la abuelita del chico, entonces, y necesita de mucho consuelo en este tiempo, ¿no? Entonces, la abuelita de uno de los GZ ha muerto, la mamá de la señora Tania, y nuestra hermana Giovanna pide que oremos por consuelo, fortaleza en la vida de esta persona, de la familia, ¿no? De Tania y su hijo. ¿Alguien que pudiese orar por esta petición, pidiendo consuelo, fortaleza? Nuestro hermano Aldrin levanta la mano. Gracias, Aldrin. Entonces, Aldrin va a estar orando por eso. Aquí un motivo de oración de Jimena. Jimena ha estado en contacto, ¿podrías decirlo, amor? Sí, buenas noches, hermanos, a todos. Acaba de llamar Jimena pidiéndonos que oremos específicamente por sanidad por Caleb, porque entró una enfermera nueva hace unos minutos y le medicó algo diferente, parece, y el niño está muy mal. Dice que en la tarde él estuvo jugando y recibiendo alimento, pero en este momento él está muy mal y ella pide oración por el bebé, porque ha cambiado, ¿no? Drásticamente desde que le dio la medicación a la enfermera. Bien. Me gustaría que dos personas pudiesen orar por el pequeño Caleb, interceder por él. ¿Quiénes quisieran orar por Caleb? Yo, Helen. Helen. ¿Alguien más? Bueno, Franci. Helen y Franci van a orar por el pequeño Caleb. Y oremos por Jimena. Es una situación bastante compleja, ¿no? Y difícil. Pero ella también está muy confiada en el Señor y tenía una experiencia personal muy especial con Él, ¿no? Estuvimos hablando también en la tarde. Y oremos por ella para que el Señor... No es sencilla la situación de ella, ¿no? Estar aislada con su hijo, esperando que el jueves le den el resultado del examen del COVID-19. Según ya le dijeron que es COVID, según los síntomas que el bebé tiene, según la enfermera nueva que entró, le confirmó que es COVID, pero tienen que esperar resultados, dice ella. Así es, hermanos, ¿no? Y este es un tiempo en el cual ya vamos a empezar a escuchar que nuestros hermanos, primos, personas que iban a la iglesia, enferman de esta enfermedad, ¿no? Es un tiempo difícil, hermanos. Entramos en una situación, en una franja muy, muy peligrosa y las personas van a necesitar y vamos a necesitar mucha oración para que el Señor se manifieste en este tiempo, ¿no? Bien, la hermana Anita Peñalosa a todos dice, dar gracias a Dios porque Mía, Abril y mi persona vamos mucho mejor de salud y pedir la total restauración de salud. Gracias, hermana Anita. ¿Quién quisiera llevar este motivo de gratitud y también de petición de la hermana Anita Peñalosa? Está en el chat. ¿Alguien? Yo, Karen. ¿Erika? ¿Sí? ¿O Karen? Karen entonces va a estar orando por esta petición. Entonces Noemí nos dice que no puede comunicarse, pero está con nosotros unánime, ¿no? Orando también. Bien, Noemí, entonces que estés en contacto y puedas apoyarnos desde allí. Bien. Omar, para todos, oración por la salud del papá de Daniel Montero, que está internado por COVID-19. Wow. Su papá es o ha sido un pastor, ¿no?
es creyente y él está en este momento con COVID-19. ¿Quién quisiera orar por eso? Obi, ya, gracias Obi. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar en oración. Yo voy a comenzar y nuestro hermano Aldrin va a terminar a eso de las 9, más o menos como lo hacemos. Tenemos unos 45 minutos. Por favor, mi querido hermano y hermana, entre a orar nomás con toda confianza. Estamos en familia, estamos como los niños en el regazo, en las faldas de papá, pidiendo entre todos, y tenemos que tener esa confianza, ese cariño y esa fe en el Señor y orar con esa confianza. Entonces, todos oremos, todos podemos orar, y de pronto si hay un espacio y usted tiene otro motivo para orar, hágalo también, ¿no? Hagámoslo corto y podemos volver a repetir para tener otros motivos de oración también, y de esa manera cubrimos con todas las necesidades que haya, ¿ok? Entonces ya nomás comenzamos, hermanos, y si alguien coloca algo en el chat y usted ve, antes de orar, revíselo y ora por ese motivo, así vamos cubriendo todas las peticiones, ¿ya? Recuerde, el Señor nos ha traído para orar, vamos a orar y buscar orar conforme a su voluntad, y el Señor sí o sí va a hacer una obra, no siempre como la esperamos, pero Él va a responder a nuestras oraciones, y esa es nuestra confianza, ¿no? Dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hoy le estamos buscando y Él va a traer su galardón por su gracia. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta noche por el tiempo de oración que podemos tener como familia de la comunidad cristiana Esperanza Viva. Gracias, Señor, porque en medio de todas estas circunstancias, su presencia, Señor, es inalterable. Usted siempre sigue siendo el mismo Dios, fiel, misericordioso, santo, y pasan las generaciones, Señor, pasa el ser humano, pero usted permanece para siempre. Pero usted, Señor, también en su gracia ha querido, Señor, incluirnos en su familia celestial y darnos esa vida eterna por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque más allá de las cosas que veamos, reconocemos y proclamamos que pertenecemos a su reino celestial, Señor, un reino de gloria y eterno. Gracias, Señor, porque la más grande de las victorias ya fue alcanzada por medio de la cruz de Cristo. Gracias por aquello que nos espera, Señor. Pero también gracias porque en estas circunstancias que estamos viviendo, cualquiera que sean, su presencia está con nosotros, querido Padre. Y eso nos trae, Señor, fortaleza para seguir hacia adelante. Estamos aquí como iglesia en este momento, Señor. Reconocemos con toda sinceridad que fuera, Señor, de lo que encontramos en su presencia, en su palabra, Señor, en su comunión, y fuera a veces, Señor, de nuestras relaciones familiares, fuera de eso, Señor, miramos afuera, no hay nada en lo cual alegrarse, Señor, no hay ninguna buena noticia en la cual, Señor, decir esto está yendo bien. Miramos con tristeza, Señor, nuestro mundo y vemos, Señor, la evidencia del pecado, Señor, de la maldición sobre esta tierra, Señor, y de la situación de este reino de las tinieblas. Y vemos la maldad, vemos el pecado y vemos también, Señor, cómo la naturaleza opera. Y entendemos que todo está dentro de su soberanía, Señor, y dentro de sus planes. Pero no escondemos, Señor, en esta noche nuestra tristeza, nuestra preocupación, Señor, nuestro dolor, al ver a veces amigos y hermanos que están en situaciones delicadas, Señor, al entender que aún nosotros mismos, Señor, podemos estar expuestos. Y venimos, Señor, con esa sinceridad, Señor, quizás, Señor, con ese pesar en el corazón, con esa preocupación, pero reconocemos que en su gracia, en su poder, hay descanso, Señor. Y queremos manifestar claramente, Señor, que al mirarle a usted, su gracia, su poder, nuestros corazones se animan, Señor. Hoy en esta noche hemos venido como iglesia. Señor, hemos estudiado su palabra y basamos, Señor, en lo que ella nos enseña en nuestras oraciones. Y creemos, Señor, en que usted es un Dios todopoderoso, grande, soberano, santo y misericordioso. Y que en su gracia le ha placido, Señor, escuchar nuestras oraciones. Y conforme a sus propósitos, Señor, usted le place contestar, Señor. Y es un Padre amoroso para con nosotros. Hoy, Señor, en esta noche
ponemos, Señor, nuestras peticiones delante de usted. Pero sobre todo, Señor, al comenzar, yo quisiera pedir, Señor, de que usted continúe, Señor, ensanchando nuestro corazón y nuestra mente respecto, Señor, a la oración. Que cada día, Señor, podamos venir más y más, Señor, en oración ante usted, Señor. Descansar más, Señor, y preocuparnos menos. Orar más, Señor, y tener menos tiempo, Señor, de frustración y de temor. Y llevar, Señor, cada cosa, Señor, ante usted. Y entrar en su santo templo y ver su gloria, Señor, y salir fortalecido, Señor. Levante en este tiempo a la comunidad como una iglesia de oración, Señor. Levántenos como una iglesia firme que confía en usted, Señor, y descansa en sus promesas, Señor, y hace peticiones, Señor, y se goza en las respuestas que usted da, Señor, y avanza. Y nuestras peticiones en este momento son conforme a su voluntad, Señor. Que su iglesia sea firme, que su iglesia, Señor, se ponga de pie, como oraron, Señor, los discípulos, mirando las circunstancias. Denos de nuevo, Señor, denos fortaleza en este tiempo, Señor, para hablar su palabra sin temor, Señor. Y usted, Señor, haga por su poder, Señor, prodigios y maravillas alrededor nuestro, Señor, especialmente en las familias que están pasando por estas situaciones difíciles. Padre Celestial, transfórmenos a nosotros frente a las circunstancias, Señor, mientras usted obra, Señor, maravillosamente conforme, Señor, a sus propósitos. Gracias por este tiempo, Señor, y encomendamos cada petición, Señor, que se va a dar en este momento, que sea, Señor, conforme a su voluntad y para su gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amado Señor, tu iglesia, Señor, ahora, en este tiempo, Señor, una vez más, clama a ti, Señor, clama a ti porque hemos entendido, Señor, de que no hay a quien acudir. Tú eres el único Dios, Señor, poderoso, el Dios que nos dio vida, vida en abundancia, Señor, el Dios que tiene promesas, el Dios que tomó la iniciativa de salvarnos, Señor, aún en nuestra condición de muertos, Señor, en nuestros pecados, en nuestros delitos, Señor. Tu amor misericordioso nos alcanzó y nos rescató, Señor, para tu gloria. Ahora, Señor, en este tiempo ponemos en tus manos, Señor, la situación de nuestra hermana Jimena, Señor, con su pequeño, que está, Señor, en esa sala de hospital, Señor, con un diagnóstico más o menos, Señor, sabiendo de qué se trata. Señor, qué sufrimiento, Señor, tan grande, Señor, para esa mamá. Si aún nosotros que no somos la mamá de él, Señor, estamos con esa profunda tristeza, Señor, de ver a nuestra hermana y a ese pequeño pasar por eso, Señor. Por eso es que hemos estado, Señor, en constante clamor a ti, Señor, para que tú hagas un milagro, Señor, en la vida de ese pequeño, que a través de esta situación tan dolorosa, Señor, tan triste, Señor, y donde como madre debe haber, Señor, imagino, un terrible temor, Señor, tanta angustia que debe estar pasando, Señor, Jimena, sola ahí, Señor, pero tú has sido misericordioso, Señor, y estás haciendo tu obra, Señor, a través de esta situación, como tú solamente puedes hacer, Señor, transformar todo lo doloroso, todo lo horrible para nosotros, Señor, transformarlo en propósitos eternos, Señor. Ten misericordia, Señor, de ese niño, de esa familia, Señor.